Vamos ahora a considerar brevemente lo que San Luis María plantea para este día o para leer en este día, ¿no? Además de eso, incentivar a las personas que no solamente, que están preparándose para la consagración, que no solamente hay que rezar el rosario, acuérdense, por eso nosotros lo rezamos frente al Santísimo todos los días, como preparación para la consagración. Además, hay que leer lo que se nos propone del texto. Si es que se quiere, uno puede leerlo entero. Nosotros lo vamos repartiendo de a poquititos para que no se haga tan difícil. A veces uno no tiene todo el tiempo como para leerlo de corrido. Y después se sugiere rezar el himno Ave María Stella. Y también ahora, en este periodo, también San Luis María nos pide que recemos las letanías de la Virgen. Así que las personas que pueden hacerlo, háganlo, ¿no? También vean de qué manera pueden dosificar estas oraciones para que también no se les haga digamos, muy difícil o muy largo. Cada uno sabe más o menos el tiempo que tiene durante el día, pues hay que saber aprovecharlo, hay que saber prepararse. En esto esencial el rosario, la lectura para la preparación y la meditación. Eso sí es fundamental. Si podemos rezar el Ave María Stella, lo rezamos, y las letanías también, ¿no? Pero es lo que se propone. Ahora depende de nosotros el poder hacerlo todo. Al menos rosario, meditación y la lectura es importantísimo. Bien, pasamos entonces a ver dos puntitos de esto que San Luis María nos propone en el 126 al 133. Dice él que esta consagración a la Virgen, porque está hablando de la consagración a la Virgen San Luis María, es decir, de qué manera esta consagración nos ayuda a los cristianos a vivir mejor nuestra vida, dirá, esta consagración, como hemos dicho antes, nos ayuda a ver el inicio de nuestra vida cristiana, que fue las promesas que hicimos en el bautismo. ¿Cuándo empezó nuestra vida cristiana? Con el bautismo. ¿Qué pasó en el bautismo? Dios nos regeneró por la gracia del bautismo, nos regeneró a la vida sobrenatural. Pero nosotros, para poder recibir esa regeneración, tuvimos que hacer un acto de libertad. Que ese acto de libertad fue romper contra el demonio, contra el mundo, ¿no? Contra la sensualidad y hacer nuestras promesas bautismales. Las promesas bautismales son el creer en Dios. Entonces, apartarnos del demonio y el creer en Dios, ¿no? Por eso se reza el credo. Por eso se dice, cuando se hacen las promesas bautismales, primero se renuncia al demonio, se renuncia al pecado, se renuncia, ¿no?, a las insidias del demonio, sí renunciamos. Y después crees en Dios, crees en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, crees en la Iglesia, crees en el bautismo, sí creo. Bueno, entonces en base a esas promesas bautismales se da el bautismo. Pero tenemos un problema nosotros que hemos sido bautizados de chicos, porque esas promesas no las hicimos nosotros, sino que las hicieron nuestros padres y padrinos, por nosotros, por supuesto, porque estaba en la consigna de ellos el enseñarnos la fe y el hacernos a nosotros también renunciar, ¿no?, mediante una educación católica, renunciar al enemigo y acercarnos a Dios. Entonces, en esta consagración a la Virgen, nosotros lo que hacemos es renovar, pero tal vez nosotros personalmente y con toda libertad hacer esta consagración a la Virgen, que significa renunciar a lo que el bautismo nos había dicho que renunciemos y aceptar con nuestra fe lo que el bautismo nos había pedido que aceptemos. De hecho, hay varias citas de distintos autores eclesiásticos y del mismo magisterio que dicen que uno de los problemas por los que el cristianismo hoy día es frío, el cristianismo se aleja de la fe, es porque se olvida de las promesas bautismales. ¿Por qué cae en pecado el cristiano? Porque se olvida de las promesas bautismales. Entonces, al consagrarnos a la Virgen María, por medio de ella nos acercamos nuevamente a la consagración de nuestro bautismo. Porque cuando nos acercamos a la esclavitud mariana estamos diciéndole a la Virgen, soy todo tuyo, para despreciar al demonio, para despreciar las insidias del mundo, para despreciar la sensualidad y para acercarme más a Jesucristo. Eso es lo que estamos diciendo, y de una manera muy especial. Ahora bien, decíamos, ¿no?, los cristianos desprecian muchas veces su bautismo, traicionan a su bautismo, porque están llenos de desconcierto y de mala vida, porque ignoran y olvidan su promesa, la promesa que hicieron en el bautismo. Cuando nosotros hacemos la consagración a la Virgen María, ¿no?, de esclavitud, estamos haciendo entonces esta vuelta al bautismo
pero inclusive estamos agregando algo más, que es, porque el bautismo no nos pide esto, lo que hacemos con la Virgen es lo que decíamos el día de ayer. Estamos también entregando al Señor, porque en el bautismo nos entregamos como cristianos, pero aún podemos reservarnos algo. Reservarnos, por ejemplo, nuestros méritos y reservarnos nuestras obras de satisfacción. Pero con la consagración a la Virgen, hasta eso lo entregamos. Entonces, a la promesa del bautismo aún le agregamos algo más. Ahora bien, algunos pueden dar ciertas objeciones en relación a esta devoción de consagración a la Virgen, especial por esclavitud. Algunos pueden decir, bueno, como es una devoción más en la Iglesia, no tiene mucha importancia, porque esta devoción implicaría una de las tantas devociones más que se pueden tener. San Luis María va a decir, esta devoción de esclavitud a María, si bien es nueva por la manera de presentarse, sin embargo es algo que la Iglesia siempre hizo y siempre pidió. Siempre la Iglesia ha querido que el hombre se consagre a Dios, se consagre a Jesucristo. No es de poca importancia, por tanto, porque esa es la función, esa es el camino esencial de la Iglesia en el apostolado, es que el hombre se consagre a Dios, que se consagre a Cristo, y nosotros lo hacemos por medio de María. Entonces no es cosa de poca monta, no es cosa novedosa, en el sentido de que la Iglesia no lo haya querido antes y que ahora está renovándose, o que ahora está, innovándose, una cosa totalmente distinta. Algunos podrían decir otra objeción, ¿no? En la práctica de esta devoción no podríamos, si es que nos adentramos en esta devoción, no podríamos ayudar a nuestros parientes, porque tendríamos que ofrecer también nuestras acciones de satisfacción por ellos, pero con esta consagración ni siquiera vamos a poder ofrecérselo por nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos. San Luis María va a decir, es que cuando uno le entrega todo a la Virgen y a Jesús, no te preocupes porque ellos van a saber entregarlo mejor que nosotros. Y pone un ejemplo inclusive, ¿no? Si es que un hombre, un noble, entrega todos sus bienes al rey por la necesidad que tal vez tenga el rey, digámoslo así en este caso, y le entrega todos sus bienes al rey, cuando sufra alguna necesidad de este hombre, el rey va a saber suplir la necesidad de este hombre y también la de sus parientes, por la gran generosidad que tuvo este hombre con el rey. Pues este rey es Jesucristo, no es que necesita de nosotros, pero sí nos pide a nosotros que ofrezcamos por el prójimo, también por caridad, nuestras obras de satisfacción. Cuando uno se las ha entregado ya anticipadamente a la Virgen y a Jesús por medio de la Virgen, ellos sabrán disponer mucho mejor y dar no solamente lo que corresponde a nuestras obras de satisfacción, sino la de tantos otros para aquellas almas que son cercanas a nosotros y las necesitan, porque nosotros se lo hemos entregado antes todo a Dios. Una última objeción que podríamos decir es, si yo le doy a la Virgen mis satisfacciones, ¿cuánto purgatorio tendré que pasar? Eso ya hemos hablado en la introducción, ¿no? San Luis María dirá que esto sería un poco apartarse de la confianza divina, y sería como, de alguna manera, hasta hablar mal de la Virgen y de Jesús. Porque quien se ha entregado todo a Dios, no espera nada, no ha dejado nada, no se ha reservado nada para Dios, sepa que Dios va a ser tan generoso y más generoso que uno. Entonces no estamos acá hablando de mezquindades con un Dios que es tan generoso. Si yo le entrego todo a Dios, Dios después no me va a ayudar a mí, ¿no va a entregar lo que Dios ha dicho, 100 por 1 en esta tierra y la vida eterna en el cielo? Entonces no hay que desconfiar de la providencia, del amor de Dios y de la intercesión de María. Dios sabrá dar a cada uno y sabrá darnos también a nosotros las gracias necesarias para que, podamos vivir una vida santa, para que podamos alcanzar, mediante la gracia de Dios y las buenas obras, la vida eterna, y para que, si es que tenemos algún tiempo de purgatorio, pues la Virgen nos ayude y nos auxilie a los que somos de ella para rápidamente salir del purgatorio. Bien, ahora entramos a nuestra meditación, rapidísimo. Aquellos que han hecho ejercicios espirituales de San Ignacio van a poder hacerlo fácilmente porque van a recordar, la meditación es una meditación clásica de San Ignacio, es acerca de los 3 pecados. La composición del lugar dice ver con la vista imaginativa al alma encerrada en el cuerpo y a su vez el alma y cuerpo, el compuesto, rodeado, ¿no?, en un lugar, en un valle, ¿no?, desterrado entre brutos animales. Y después la petición será pedir vergüenza y confusión de mí mismo por los pecados que he cometido.
porque ahora se trata de conocernos a nosotros mismos, de vernos a nosotros mismos, ¿no? Este tiempo. Mirar entonces, dice San Ignacio, traer a la memoria el pecado de los ángeles, viendo cómo los ángeles, siendo tan perfectos y tan grandes, sin embargo cometieron pecado, y ese pecado tuvo como efecto el castigo de la condenación eterna. Un solo pecado trajo consigo la condenación eterna. Segundo punto, traer a la memoria el pecado de nuestros padres Adán y Eva, como siendo puestos en el paraíso terrenal con todas las gracias y dones que Dios les dio preternaturales, cómo Adán y Eva cometen pecado, decepcionan a Dios, y cómo ese pecado, ese solo pecado, acarreó tanta grave penalidad en este mundo, la enfermedad, las discordias, la muerte y tantas cosas que vienen a consecuencia del pecado original. Y además que el hombre se encontraba en su realidad de condenación, como masa de condenación a partir del pecado de Adán y Eva. Un solo pecado trajo consigo tanta situación mal en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Tercer pecado, mirar a cualquier persona o por suponer a cualquier persona que a consecuencia de cometer un solo pecado muere y al morir es condenado eternamente. Bueno, en todas estas cosas mirarnos como en reflejo, ¿no? Un pecado de los ángeles los llevó a la condenación. ¿Y yo cuántos pecados tengo? Un pecado de Adán y Eva llevó a tanta cosa grave, tan mal en este mundo y a la condenación de los hombres. ¿Y yo cuántos pecados he cometido? Tercero, un pecado puede haber cometido esta persona y por ella ser condenado. ¿Y yo cuántos pecados he cometido y aún no he caído en el infierno? Por último, terminar con un coloquio a Dios nuestro Señor y a la Santísima Madre de Dios, la Virgen María, agradeciendo no haber caído en el infierno por nuestros muchos pecados, sino que por el contrario, haber sido revestidos de la gracia de Dios y el tener esperanza de alcanzar la vida eterna a pesar de nuestros muchos pecados. Pidamos a la Virgen María nos conceda todas estas gracias.